que agrada molt perquè estem en ello en este moment. I el proper, ja us vull dir que el Joan el mes que ve ens farà un taller ella, o sigui, serà pràctic, o sigui, serà per al mismo tiempo us podrà explicar potser una miqueta més, farem també ioga, meditació, però llavors ja vol dir anar, posarem les alfombres per poder fer també exercicis i ho farem el diumenge 26 d'abril, per la tarda a les 5:30, com sempre. D'acord? Bueno, avui tenim algo molt interessant, és al final d'aquest petit, hem fet una sèrie de com ha anat fent-se, i aquest era l'últim en el que sí que ens parla de los 5 mandales del Tantra del Yoga Supremo, que realment ja és... Tenia moltes ganes de que fessis aquesta conferència, i a més vas dir que faríem una mica potser de meditació també. Bueno, si hi ha temps. Si dona temps, doncs va, que comenci de seguida, d'acord? Bueno, ese es el final del viaje. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un poco un viaje que empezaba en Egipto y termina... Bueno, realmente el final no, porque el final del viaje lo encarna un poco este espacio, este lugar, ¿no? La sociedad teosófica, ¿no? El final del viaje es el regreso de la gnosis, ¿no? Os mostré cómo había viajado desde Egipto a través del helenismo, los movimientos gnósticos, el movimiento maniqueo sobre todo, que es lo que vimos el otro día, cómo el maniqueísmo vehiculizó esta sabiduría y la trasladó a India, ¿no? En India hay que pensar que en India hay ya una... Bueno, sí, habría que... Yo he estado dando conferencias y cursos sobre la historia del yoga, y una de las cosas en las que insisto bastante es la influencia que hubo del helenismo en la India. Sabéis que en la India hubo una serie de lugares que fueron muy receptivos, ¿no? al helenismo. De hecho hubo reinos indogriegos en la India, y uno de los lugares más fuertemente helenizados fue el antiguo reino de Gandhara, la actual Cachemira. Ahora se habla mucho de Cachemira, también se habla mucho del shivaísmo de Cachemira, porque ahora está bastante, bueno, está divulgando bastante, han habido varios maestros que lo han mostrado y demás, ¿no? Y Cachemira era el reino de Gandhara, de donde vinieron todas esas imágenes, donde salen todas aquellas imágenes de budistas helenizadas, etcétera, etcétera. Bueno, porque lo que os quiero decir, ahora no voy a entrar en este tema, es que en India ya hay una cierta preparación, ya hay un cierto sustrato, ¿no? Que permite que cuando regresa, digamos, la gnosis a través del maniqueísmo, pues hay una posibilidad de reconocimiento. Bien, vimos el otro día el círculo de la sabiduría, el círculo de la luz de Mani, y os hablé, si os acordáis un poco, esto está se puede ver ya en el vídeo, ¿no? Os hablé de los 3 momentos digamos, en los que se revelan las diferentes emanaciones de la luz, ¿no? Y había un segundo momento que era realmente muy interesante, porque aparecían, le llamaban los 5 guardianes insomnes, que están colocados en 5 lugares distintos del universo, controlando los desarrollos y el movimiento del universo, ¿no? Para que después Jesús Esplendor, pues bueno, llegue y libere las almas y tal cual. Es decir, pero hay como una serie de enviados de la luz que están controlando distintas partes del cosmos. Lo interesante tal vez sea cómo el budismo transformó estos guardianes del universo en guardianes o rectores de distintos espacios de la mente, entendiendo la mente como una mente universal. Y en particular estos 5 Budas, que se conocen, bueno, son conocidos como los 5 Dhyani Budas, los 5 Budas de meditación.
son estos 5 que veis aquí, ¿no? Que ahora veremos con un poco más de detalle. Y lo que os quería decir ya, y adelantándome un poco a lo que iré exponiendo, ¿no? Es decir, porque todo esto se vuelve muy complejo, ¿no? Este es el mandala base, ¿vale? Son 5 direcciones. El centro, en el que se encuentra el Buda Vairochana, que es el Buda blanco, que hace, y lo veremos con más detalle, el mudra de la exposición del Dharma, de la rueda del Dharma, ¿vale? En el oeste, perdón, en el este, ¿no? Es decir, donde sale el sol, vemos al Buda Shobi azul, que toca el suelo, hace el mudra de tocar el suelo, de poner el suelo como testimonio, ¿no? En el oeste, justo detrás, el Buda Amitabha, que es el rector de este on, digamos, de este ciclo cósmico, ¿no? Es decir, y el Buda Amitabha hace el mudra de la meditación estabilizada. Yo aquí no lo tengo muy claro porque depende, ¿no? Es decir, pero sí que está claro que en el sur está el Buda Ratnasambhava, que es el Buda amarillo, y que hace el mudra del ofrecimiento, ¿vale? Yo normalmente lo coloco a mi derecha. Hay quien lo coloca a la izquierda, bueno, no lo sé, ¿no? Es decir, esto ya depende de... Y el último es el Buda Amoghasiddhi, el Buda de la perfección, que es el Buda verde, que hace el mudra de la protección. Los colores verde, azul, bueno, blanco en el centro, la luz blanca en el centro, verde, bueno, azul, un azul, la claridad de la mente, ¿no? Es el color azul surgiendo por el oriente, ¿no? Es decir, el color rojo por occidente, el color amarillo del Buda Ratnasambhava, la luz clara solar, ¿no? Y el Buda del atardecer Amoghasiddhi también representa, también se habla de los 5 Budas como distintos momentos en el ciclo del día. Bien, esto es el mandala base de los 5 yogas del Tantra Supremo. Veremos que son 5 grandes tantras que actualmente son 5 grandes iniciaciones que dan los lamas tibetanos. Esto es budismo indio que cuando empezó las persecuciones en la India se refugiaron en Tíbet. Y en Tíbet, gracias a bueno, es decir, las circunstancias históricas, ahí esta tradición quedó aislada, siguió evolucionando, obviamente no se quedaron ni mucho menos con las ideas que se habían entremezclado del maniqueísmo, sino que en el Tíbet lo que encontramos es grandes escuelas de estudio, universidades, ¿no? Y la continuación de las universidades indias se trasladan a los monasterios del Tíbet, y ahí grandes monjes eruditos, muy eruditos, es decir, siguieron investigando. Los tratados que tienen los monjes tibetanos de la mente probablemente no los encontremos en ninguna parte, ¿no? Es decir, unos estudios detalladísimos de todos los factores mentales, es decir, que aparecen en cualquier acto, digamos, de pensar, en cualquier acto en el que la mente se mueve. La erudición era tremenda, y luego además eran yogis tántricos, es decir, mientras el tantra en la India se mueve en ambientes, digamos, como más populares, como más supersticiosos, en la India, perdón, en el Tíbet, en estas escuelas, la magia, es decir, se trabaja por monjes muy eruditos, monjes muy estudiosos, que además llegaron a desarrollar unos yogas y unas técnicas de meditación tremendamente precisas, porque bueno, descartando todo aquello que no funcionaba o que no servía a los fines que ellos estaban investigando. Por tanto, yo soy un gran admirador de la tradición tibetana. Veréis que a lo largo de esta exposición hay una gran cantidad de imágenes, una colección brutal de imágenes,
uno si viaja por internet buscando mandalas y tal, va a encontrar una cantidad de cosas que son de una riqueza brutal. Yo me he dedicado a coleccionar algunas imágenes y es brutal, ¿no? Es decir, así como del maniqueísmo y no digamos del gnosticismo no tenemos absolutamente nada, del gnosticismo no tenemos prácticamente nada, del maniqueísmo todavía ha sobrevivido alguna cosa, pero del gnosticismo tenemos únicamente las descripciones que hacen los heresiólogos de la época, ¿no? Es decir, Orígenes, cuando describe los diagramas cosmológicos que utilizaban los gnósticos, pues bueno, hace unas descripciones que son así un poco tal. Irineo de León también, cuando a veces habla de los arcontes y sus lugares y tal y cual, pues hacen sus descripciones, ¿no? Y de ahí pues uno puede sacar alguna conclusión, pero claro, esta tradición viva, ¿no? Es decir, que ha ido creando arte, ¿no? Es decir, con sus propios cánones, veis que es una riqueza brutal, ¿no? A nivel de imágenes. Bien, el texto clave, que en mi opinión conecta la tradición maniquea, ese budismo, ese maniqueísmo de la luz, budismo luminoso, maniqueo, ¿no? Es la tradición del Bardo Todol. El Bardo Todol es un texto atribuido al gurú Rinpoche, al precioso gurú, ¿no? Que es Padmasambhava. Es decir, que es un monje indio que viaja al Tíbet y al que se le atribuye el haber llevado el budismo a Tíbet. Y él es fundador de la orden más antigua. La orden Nikyapa es la orden más antigua, de los antiguos, digamos, ¿no? Y bueno, él es el fundador, ¿no? Era un monje budista, además de un gran mago, que se supone que lo que hizo fue pues un poco una síntesis, cogió cosas de las antiguas tradiciones de los Himalayas y las reelabora. Pero también se podría hacer una lectura de Padmasambhava como una persona que desde Tíbet, que hace frontera con el imperio, no sé si os acordáis, el imperio uigur que hablamos la otra vez, ¿no? Es decir, con todo ese maniqueísmo chino, ¿no? Es decir, que está penetrando o tocando las fronteras del Tíbet, ¿no? Es decir, él coge algunos elementos y les da un carácter búdico, ¿no? Los budifica. Normalmente se habla que este texto, el Bardo Todol, que es un texto indispensable, un texto que hay que leer, que además podéis encontrar en internet fácilmente. Muchas versiones. Hay una película también, bueno, un documental. Hay documentales, hay mucha información sobre el Bardo Todol. Está lleno de influencias, se dice, ¿no? Está lleno de influencias iranias, ¿no? Es decir, y cuando se habla de influencias iranias, se piensa bastante en el maniqueísmo sincrético, ¿no? Bien, esa tradición habría aparecido en torno al siglo VIII. Lo que pasa es que hay de aquellos misterios por desentrañar que a mí me gustan tanto y que le permiten a uno lanzar hipótesis, ¿no? El libro, teóricamente, el Bardo Todol reaparece en el siglo XIV, ¿no? Reaparecería en el siglo XIV, ya se han escrito los grandes tantras. Sin embargo, si uno lee los grandes tantras, los tantras que veremos luego, ¿no? Es decir, los 5 tantras del Yoga Supremo, el Yoga Supremo es Anuttara. Anuttara son conocidos como Anuttara Yoga Tantras, ¿no? Pues estos Anuttara Yoga Tantras se debieron escribir en torno al siglo IX, X, ¿no? Es decir, también hay algunos más antiguos. El más antiguo, igual os suena, es el Kalachakra. Los Anuttara Yoga Tantras, lo veremos, son 5, de los cuales el más moderno es el Tantra del Kalachakra, que es una iniciación, bueno, es un Tantra muy, muy complejo, cuya iniciación el actual Dalai Lama es muy proclive a hacer grandes concentraciones de gente para dar esa iniciación del Kalachakra. Bien, pues como os decía, ¿no? El texto parece que fue escrito en torno al siglo VIII. Y el siglo VIII, séptimo octavo, es cuando se produce
esta mezcla, esta síntesis, ¿no? O este sincretismo, ¿no? Entre el maniqueísmo y el budismo. ¿Vale? Bien, ¿qué explica el Bardo Todol? ¿Lo habéis leído? ¿Lo conocéis? ¿No? Es fantástico, es un libro que vale la pena leer. No leer, estudiar. Y espero aquí motivaros un poco. El Bardo Todol forma parte de lo que llaman las enseñanzas tántricas denominadas la autoliberación por el entendimiento de la doctrina sobre las deidades apacibles e iracundas. ¿Vale? El Bardo Todol tiene 3 momentos. El primer momento es el momento de la muerte, de cuando cualquier persona muere, ¿no? Cuando muere el yogi entra directamente en como le llaman, el Mahasamadhi, el gran Samadhi, ¿no? Es decir, y rápidamente el yogi, por su práctica, como a lo largo de la vida ha ido haciendo una meditación intensa que le ha llevado a conectar muy conscientemente con la luz, con la mente búdica, pues cuando llega la muerte él rápidamente conecta con esa mente búdica y no tiene ningún problema. Y se saltan las otras 2 etapas. ¿Vale? Para los que no somos grandes yogis, ¿no? Pero que aspiramos a la luz y hacemos nuestros pinitos, ¿no? En meditaciones intentamos conectar con esa mente gozosa y clara y luminosa, ¿no? Nos encontramos con la gran aventura del bardo. Y ahí es donde se nos van mostrando diferentes visiones. ¿Vale? Y la tercera etapa, para aquellos que ni por ahí, vuelven a encarnar, y entonces es la última etapa del bardo, es cuando la mente que está transmigrando, digamos, ¿no? Es decir, que ha pasado por el bardo, se ha desprovisto, bueno, ha tenido toda la experiencia de imágenes y tal y cual, ¿no? Es decir, y al final ve a sus padres copulando. Y entonces, bien se enamora de su padre, bien se enamora de su madre, y entra de alguna manera en el vientre de la madre, y dicen que pierde la conciencia en el momento de nacer. Esto, pues, claro, si lo dicen ellos, bueno, pero bueno, es interesante. Hay un comentario de Carl Gustav Jung sobre, curiosamente, Carl Gustav Jung analiza de las 3 partes, analiza esta última y habla precisamente del complejo de Edipo que descubre Freud, ¿no? Y que dice que Freud en el fondo fue un gran estudioso o desvelador del misterio del tercer bardo. Pero el gran juego, de alguna manera, se produce en el bardo intermedio, que es en el bardo de las visiones, que es como un sueño. ¿Vale? Y en este sueño es donde se aparecen estas 5 deidades, los 5 Dhyani-Budas, que son, como os decía antes, el Buda Vairochana, el Buda Kshobhya, el Buda Varnasambhava, el Buda Amitabha y el Buda Moghasiddhi, con sus respectivas consortes. Además suelen aparecer copulando también. Estos son los 5 primeros días. El sexto día aparecen todas las deidades, ¿no? Y una vez han acabado las visiones del bardo de las 5 primeras, o sea, de las deidades apacibles, si uno no ha alcanzado la luz a través de uno de estos Budas, porque aparecen, es muy interesante como lo plantea en el sueño, de pronto se aparece el Buda Vairochana, por ejemplo, con su luz blanca, ¿no? Desde el centro de la mente, y a la vez aparece una luz tenue, blancuzca, que nos llama a veces con más fuerza, ¿no? Si uno ha hecho el trabajo de conectar con la luz del Buda Vairochana, rápidamente reconoce los aspectos luminosos de su mente en el Buda Vairochana y se sumerge en el Nirvana. Si uno no ha hecho esa práctica, es muy probable de que esa otra luz brumosa le llame con fuerza
¿no? Porque es la luz de su karma que le llama a diferentes aspectos a los diferentes mundos en los que puede reencarnarse. ¿Vale? Y es muy interesante como, es decir, cada Buda de estos apacibles tiene su digamos como su réplica, ¿no? Es decir, y cuidado porque, dicen cuidado porque hay trampas, ¿no? Es decir, estas brumas, digamos, que surgen como contrapartida de la luz, ¿no? Te pueden llevar a uno de los 6 infiernos donde puedas quedarte colgado durante eones, ¿vale? Sé que además como que en plan aprietan, ¿no? Como cuidado, que es un juego peligroso, ¿no? Hay una película que se llama así. Bien, si conseguimos mantenernos, ni irnos a la luz, ni caer en alguno de los pozos, digamos, del más allá, donde caería nuestra mente embotada, ¿no? Son para, normalmente, ahora veremos cada uno de estos Budas, qué sabiduría, qué gnosis aporta y qué contrarresta esa gnosis, ¿no? Si, por ejemplo, el Buda Akshobhya, que trae la sabiduría que es la gnosis, que es como un espejo, que normalmente lo que ayuda es a deshacer la ilusión del yo o de la separación de los fenómenos, ¿no? Es decir, y lo que hace esa sabiduría básicamente es eliminar la ira. Si nosotros somos personas que hemos muerto bajo circunstancias en las que el tema de la ira no lo teníamos muy resuelto, incluso en una muerte violenta, en fin, este tipo de circunstancias específicas, eso hace que esas luces brumosas, que no deja de ser karma, nos atraigan con más fuerza hacia lugares, digamos, que en el fondo son como nubilaciones de la mente, ¿no? Es decir, quedaríamos como colgados, como dormidos, igual durante millones de años, ¿no? Es decir, ¿vale? O sea que no hay que tomar la broma. Si conseguimos no caer en ningún pozo y mantenernos, digamos, sin salir de alguna manera, sin encontrar en ninguno de estos Budas la puerta hacia la luz, al 7º día empiezan a aparecer estas mismas deidades, pero en su aspecto iracundo, ¿vale? Y son los llamados Budas Herukas, ¿vale? Heruka, Buda Heruka, es la réplica del Buda Vairochana. El Buda Vajraheruka es la réplica del Buda Akshobhya. Rannaheruka es el Buda. Son el mismo Buda, lo que pasa es que en un aspecto, digamos, irritado, ¿no? Es decir, y aquí es curioso porque nos muestra un poco aquella dualidad maniquea, ¿no? Del mandala, como vimos, del mandala de las divinidades de la luz o de los personajes aquí que están implicados con la luz y el mandala o el círculo de las tinieblas, ¿no? Es decir, aquí vemos como de pronto hay como un cambio de escenario, ¿no? Es decir, y aquellos budas que al principio nos aparecían como benévolos aparecen terroríficos, ¿no? Es decir, y además son imágenes que ellos intentan pintar de forma muy terrorífica, ¿no? Con colmillos así como vampiros en muchas manos, armas en explosiones de fuego, en fin, ¿no? Es decir, y también suelen aparecer copulando. Bien, una de las cosas base, ya vamos a, digamos, es decir, en nuestro análisis, digamos, del mandala, vemos que el mandala está inserto en un círculo, ¿vale? Es un círculo cosmológico, es un palacio cuadrado, ¿vale? Y lo que tiene es una cruz de Vajras, ¿vale? El Vajra o Dorje simboliza el rayo, un destello de luz. En el Vajrayana el Vajra también es equivalente al mantra. El mantra tiene ese poder. De hecho hay un poco, yo creo que los que inventaron un poco este simbolismo, esta simbología, pensaban en el rayo. ¿Qué sucede? ¿No? Una noche de tormenta, ¿no? Es decir, de pronto vemos un destello, es decir, una descarga de luz, además muy blanca y muy compacta,
muy cegadora, ¿no? Y después el trueno, ¿no? Es decir, viene después el trueno. Hay gente que dice que la lluvia tarda más o menos en función de lo que tarde en aparecer el trueno, ¿no? Es decir, o sea, el rayo es el rayo, y si el trueno tarda, pues la lluvia va a continuar. No sé, yo no sé esto si es, ¿cómo se llama esto? Una leyenda urbana o es real. Pero bueno, yo esto lo hago, todavía queda. Bueno, es decir, el hecho es que el trueno representa el mantra. Y el sonido tiene la capacidad esta de activar las luces de la conciencia, ¿no? Es decir, en la práctica vajrayana, en la práctica tántrica, uno genera imágenes a partir de la repetición de mantras. Es decir, uno se concentra en un mantra, repite el mantra hasta que ese mantra genera una luz, ¿no? Una luz, una sensación, algo, ¿no? Es decir, nuestra conciencia reconoce, ¿no? Pues bien, la base del mandala son estos. El vajra normalmente es así, ¿no? Es esta cosita que tienen que llevan los ¿cómo se llama esto? Los lamas. El lama normalmente lleva en la mano izquierda una campana y en la mano derecha un vajra. Y un vajra representa un rayo. Pues bien, el vajra, es como una espada, ¿no? Es decir, y son dos rayos cruzados, una cruz. Y esa es la base del mandala. Y luego veremos que esto de aquí son, ¿vale? Es un poco, y forma esta cruz, ¿no? Un poco la misma estructura que, si os acordáis, el círculo tanto de los gnósticos como de los maniqueos, ¿no? Se vinieron superponiendo. Pues la estructura es parecida, ¿vale? Lo que sucede es que, como os digo, en la base del mandala veremos esos dos rayos cruzados. Bien, hagamos un poco el análisis de los budas, de los 5 Dhyanubudas, y vemos un poco la sabiduría y lo que aportan. Aquí no se ve muy bien, pero este Buda, Vairochana, hace este mudra, ¿vale? Las dos ruedas, los dos dharmas, ¿no? Las dos ruedas del dharma, ¿vale? Es el mudra de la, digamos, exposición del que expone el dharma, el que expone la sabiduría, el que explica la sabiduría, el que irradia o transmite la sabiduría. Para el budismo es muy importante todo el tema de la enseñanza. Todo el tema de la enseñanza, porque sin una enseñanza previa, después no hay una práctica adecuada, una práctica correcta. Luego, el dharma hay que entenderlo como sabiduría. Es decir, ¿vale? Dharma, la palabra dharma, tenéis que ver que en sánscrito tiene muchos significados. En el contexto hindú tiene que ver con el orden cósmico, ¿no? Pero en el contexto budista también tiene que ver un poco con el orden cósmico, pero en la medida que ese orden cósmico es la sabiduría que, digamos, guía hacia la luz, ¿no? Y hacia la iluminación y hacia la mente única. Pues bien, el Buda Vairochana es el Buda que ilumina, es el gran Buda blanco de la familia del Dharma, de la familia de la sabiduría. Su lugar es el centro, surge, brota del centro, está en el centro del mandala. Su elemento es el éter, el espacio, y representa la omniabarcante sabiduría del Dharmadhatu, la realidad sobre los fenómenos. El Dharmadhatu, en realidad el Dharmadhatu es la mente del Buda, la mente limpia y cristalina, donde se generan todos los fenómenos. ¿Vale? En realidad, podríamos decir que lo que nosotros consideramos como realidad, todo lo que nosotros vemos, no son más que aspectos o elementos o fenómenos que brotan en un espacio ilimitado, no diré infinito, diré más bien ilimitado, que es bueno, esa mente pura y luminosa, ¿no? Que es el Dharmadhatu, ¿no? Es la mente del Dharmakaya. Sabéis que el Buda tiene 3 cuerpos, ¿no? Y el cuerpo, digamos, de la sabiduría, que es el cuerpo, digamos, de la luz donde todo tiene lugar,
es el Dharmakaya. En el fondo es la mente del Buda, libre de toda mácula, digamos, ¿no? La mente inmaculada del Buda. Bien, importante, destruye el veneno de la ignorancia y de la ilusión. Nos muestra que la realidad está vacía de existencia inherente, vacía de sustancia. Es decir, que lo que nosotros vemos, es decir, en realidad es una ilusión como una ilusión mágica. Pero que no hay sustancia real, ¿no? Es decir, el mundo, todo esto, por más sólido que nos parezca, es decir, todo esto está de alguna manera en un proceso, digamos, de disolución. O sea, es decir, los átomos o las últimas partículas de la realidad están vacías de existencia, ¿no? De existencia real. Y por tanto el budista medita en la vacuidad. Es decir, para equiparar su mente con la mente de un Buda, y el budista incluso llega, el practicante budista que ha alcanzado la sabiduría del Buda Vairochana, lo que es capaz es de ver la vacuidad en el mundo. No se ha hablado del taller que quiero hacer, pero en el taller que quiero hacer me gustaría que todo esto ya no fuera solamente teoría, una teoría más o menos bonita, sino que además pues pudiéramos tener elementos para poder de alguna manera enfocar, direccionar nuestra mente hacia estas cosas, ¿no? Rige el sentido de la vista, los canales del prana y el corazón. En este contexto no es raro hablar de un cuerpo etérico, ¿no? Es decir, un cuerpo etérico en el que hay 5, básicamente, dirían los orientales hablan de 5 vientos o 5 pranas distintos, ¿no? Es decir, entonces, hay uno de estos vientos, es el viento que sustenta la vida, ¿vale? Y este se mueve en torno al corazón y los pulmones. Pues bien, este Buda se expresa en esta sabiduría, o sea, el viento que vehiculiza esta mente es este pranavayu, este viento. Ya sabéis, ¿no? Cuando hablo del cuerpo etérico, ¿no? Es decir, entre el cuerpo físico y la mente, ¿vale? La mente, podríamos hablar de cuerpo astral y cuerpo mental, ¿no? Es decir, pero bueno, es decir, en la tradición oriental, pues nadie cuestiona que efectivamente hay un cuerpo intermedio o un vehículo intermedio a base de vientos internos que realizan determinadas funciones orgánicas también, y que además vehiculizan distintos tipos de mente. De manera que si, por ejemplo, nos irritamos mucho, lo que estamos es moviendo un prana determinado, ¿no? Activando ese prana, ¿no? Y ese prana genera nuestro enfado mental. Pero es fruto de que hay un movimiento de ese prana, ¿no? Y ese prana normalmente coincide con el prana de las digestiones, de manera que es un prana que se puede incluso llegar a localizar, y se trabaja pues en el vientre, digamos, ¿no? Bien, pues este es de alguna manera pranavayu, ¿no? Y mueve, digamos, todo el viento interno y las mentes que se asocian al movimiento, a este movimiento. Su consorte es la Bodhisattva Tara blanca, y le acompañan 2 bodhisattvas, Samantabhadra y su consorte es Tara blanca, le acompaña el bodhisattva Samantabhadra y se revela durante el león del Buda Krakuchanda, ¿vale? Hay distintos budas, grandes budas, que gobiernan diferentes eones. Esto en Occidente lo teníamos, pues una tradición perdida, pero lo teníamos en los arcángeles. Los arcángeles normalmente gobernaban grandes periodos de tiempo. Y había un periodo del arcángel Gabriel, otro del arcángel Micael, etc. Según esta tradición, digamos, actualmente estamos en una época micaélica, en la cual Micael trae el arcángel San Miguel, ¿no? Que traería, digamos, todo el conocimiento, digamos, todo
eso es un arcángel que está muy relacionado con el conocimiento, digamos, ¿no? Pues bien, serían bastante equivalentes, ¿no? Entonces hay Budas rectores de distintos ciclos, de distintos periodos, de grandes periodos, ¿no? Y pues bueno, es decir, aquí tal vez esto no es tampoco muy importante. Lo que me interesa más es que recordéis lo que hablaba en la otra diapositiva. Bueno, hace el mudra del Dharma Chakra, ¿no? De la rueda del Dharma, ¿no? Este mudra también es conocido como el Jnana Mudra, el mudra del conocimiento, ¿no? Su familia es, aquí capitanean de alguna manera estos budas, grandes familias de budas y bodhisattvas, y es el señor de la familia de la rueda o de los tathagatas, ¿no? Que son las mentes iluminadas, ¿no? Es decir, los budas iluminados, ¿no? Y muy importante, su sílaba es la sílaba Om. Su montura un dragón y su agregado, es decir, el rife, lo que es la forma. Y esto, claro, cuando se disuelva la forma es cuando el Buda se revela. O sea, con el momento que el cuerpo físico empieza a descomponerse, este Buda se revela en el proceso, digamos, de tránsito en la muerte. Su mantra Om Vairochana Om. El siguiente Buda que nos aparecería sería el inalterable, el Buda Akshobhya. Es el gran Buda azul de la familia del Vajra. Su lugar es el este, es decir, justo por donde sale el sol, nos viene de cara. Su elemento, el agua, representa la gnosis similar al espejo. No hay distinción entre el yo y los fenómenos. Y por eso destruye el veneno de la ira y el odio. Cuando realmente nos damos cuenta de que no hay una distinción real entre los fenómenos, en realidad son fruto de nuestra mente también, ¿no? Es decir, no hay... Es el yo el que, de alguna manera, cree que hay una separación entre lo que aparece a nuestro alrededor y lo que creemos ser, ¿no? Pues bien, esta es la ignorancia, ¿no? Cuando los fenómenos no salen, las cosas suceden un poco en contra de nuestra voluntad o por distintas circunstancias, provocan odio, ira, en fin, separación, ¿no? Es decir, este Buda trae esto, ¿no? Es decir, la sabiduría como un espejo, y nos aporta esa visión, esa comprensión de la perfecta unidad entre ellos y los fenómenos. Rige el sentido del oído, el sistema sanguíneo y los riñones. El viento descendente evacuador, apana, el viento, digamos, que se mueve hacia abajo, ¿no? Y que los tantricas intentan elevar un poco para que se mezcle con el otro, ¿no? Y generar de alguna manera calor interno. El viento descendente evacuador, apana vayu, movimiento descendente, su zona de acción es la pelvis. Su consorte es Lochana, le acompaña el Bodhisattva Vajrapani. Vajrapani es un Bodhisattva que protege al Buda y precisamente es el que porta el rayo, el que lleva el Vajra, y es un protector del Buda. Teóricamente hay en algunos textos antiguos, ¿no? Es decir, los primeros sutras, se habla de distintos discípulos del Buda, y uno parece ser que se llamaba Vajrapani, ¿no? Y en representaciones helenísticas se cogió la imagen de Hércules con el rayo de Zeus, ¿no? Y este Hércules de alguna manera se metamorfoseó en el Buda Vajrapani, que aquí no tengo una imagen de él, pero realmente curioso, porque no tiene nada que ver con la imagen de Hércules. Hace el mudra del Bhumishvarsa, el tocar la tierra como testimonio. Sabéis que cuando el Buda abre los ojos después de haber alcanzado el nirvana, toca el suelo como testimonio. Ese es el mudra, el Bhumishvarsa. Su familia es la del Vajra, su sílaba es Hum, su montura un elefante y su agregado la conciencia. Cuando empieza a disolverse la conciencia aparece el Buda Akshobhya y su mantra es Hum, Om Akshobhya Hum. ¿Vale? Buda amarillo,
el Buda Ratnasambhava, que viene del sur, nacido de la joya. Es el gran Buda amarillo de la familia de la joya, el Ratna. Su lugar es el sur, su elemento la tierra. Representa la sabiduría de la igualdad. No estoy separado de los demás. Deshace el ego. Este es un Buda muy importante. Destruye el veneno del orgullo y la miseria. Rige el sentido del olfato, la carne, la piel y el bazo. Y su vayu, digamos, el prana, es el viento que lo impregna todo. Ya hemos visto el viento que mueve toda esta zona y mantiene la vida, el viento que evacúa, y después hay un viento que mueve, que permite el movimiento de los otros vientos. Este es el Vijnana Vayu. Se mueve de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, penetrando todo el organismo. Esta es la actividad, digamos, de este viento. Y este es el viento, el prana, del cuerpo etérico, digamos, que rige el Buda Ratnasambhava, que trae la gnosis de la igualdad. Nos muestra la sabiduría o la gnosis de la igualdad. No estoy separado de los demás. La separación de los demás es una ilusión. Y por tanto deshace la ilusión de que yo soy yo y vosotros sois vosotros. Pero ¿qué diferencia hay con la otra, que no decías el yo se identifica con los fenómenos? Me parece lo mismo. Aquí se refiere a los otros. Al otro, sí. Como humanos, no al otro como fenómeno. Exacto, como mentes, no como fenómeno, no tanto como otra mente, digamos, como parte de tu mente, ¿no? Es decir, en realidad se mueve a un plano más mental. Su consorte es Mamiki, le acompaña el Bodhisattva Ratnapani y se revela durante el león del Buda Kasyapa. Hacen mudra de varada, de dar y conceder. El mudra es el mudra, digamos, que hacen todos los budas y divinidades que dan. Es el Buda, es el mudra del ofrecimiento. Su familia es el Rana, la joya, y su sílaba Tram, su montura el caballo, el león, y su agregado la sensación. Cuando la mente deja de tener sensaciones, entonces se revela el Buda Ratnasambhava. El Buda rojo, luz infinita, el Buda Amitabha. Al Buda Amitabha en China y Japón, en el norte de Asia, hay una gran devoción. Es un Buda rojo de la familia del loto. Su lugar es el oeste, es decir, nos viene por detrás, ¿no? por se pone. Su elemento el fuego. Representa la sabiduría del discernimiento, destruye el deseo y el apego. Hace el mudra de la meditación estabilizada. ¿Vale? Y por tanto, gracias a la meditación, le permite al practicante, digamos, tener la penetración, la capacidad de discernimiento para poder destruir todo lo que es el deseo y todo lo que genera y mueve la pena. Esto en realidad son 5 venenos mentales que dice, o sea, es como lo que viene a proponer es que nuestra mente viene con fallos de origen, digamos, ¿no? Es decir, con defectos de fábrica, ¿no? Es decir, y sobre todo tenemos muy arraigadas estos 5 venenos, ¿no? Es decir, el veneno de la ignorancia, sobre todo, ¿no? Es decir, el cual se ramifica en el veneno de la ira, en el veneno del orgullo, en el veneno del apego, y por último el veneno de la codicia y la envidia y demás, ¿no? Es decir, son los 5 grandes venenos, de alguna manera, que intoxican nuestra mente, y que estos 5 budas vienen trabajando estos 5 budas, ¿no? Es decir, que en el fondo es trabajar también agregados de conciencia, vientos internos, diferentes espacios mentales, ¿no? Es decir, vamos modelando nuestra mente y limpiando de esos fallos, digamos, de fábrica que tiene la mente.
rige el sentido del tacto, el calor corporal y el hígado. Se localiza en Samana Vayu, en la zona. El viento que permanece por igual es un viento que se mueve y que es el que permite la digestión. Es el elemento fuego, el movimiento que permite digestión, generador de calor, se encuentra en el ombligo. Es el que nos... es el alimento, es el que nos mantiene ahí apegados. Su consorte es Pandara, le acompaña el Bodhisattva Avalokiteshvara y se revela durante el león del Buda Sakyamuni, es decir, el actualidad. O sea, estamos en la época en la que se reveló, toda esta enseñanza procede del Buda Sakyamuni, ¿vale? Y es la época en la que se revela este Buda, el gran Buda Amitabha, es la época en la que él se manifiesta. De hecho, por eso el budismo en Oriente trabaja mucho con todo el fuego interno. Es decir, es de alguna manera una de las claves para esta época, ¿no? Trabajar con el fuego, el Agni Yoga, ¿no? También, ¿no? Hacen mudra dhyana, la meditación estabilizada, ¿no? Y su familia es la del loto, Padma, su sílaba es Hri, su montura el pavo real y su agregado la percepción, Sanya. No os lo dije, Akshoyaum Om Ranasambhava Dram es el del Buda anterior, el Buda amarillo, y Om Amitabha Hri es el mantra, digamos, de este Buda. El Buda Amoghasiddhi, conquistador de todos los poderes, Amoga es todos los siddhis, todos los poderes, es el gran Buda verde de la familia del karma. Su lugar es el norte, su elemento el aire. Representa la gnosis de la consumación, destruye la envidia y el miedo, rige el sentido del tacto, los vientos internos y los pulmones. Es el que mueve, o sea, de hecho, como es el elemento viento, es el éter de los más finos, ¿no? Es decir, y es el último que se revela, según la explicación del bardo, es el último de los Budas, ¿no? Es decir, porque Perdón, rige... el anterior también decía el sentido del tacto. ¿Los dos tienen el mismo sentido? Pero aquí me he equivocado yo. Es el calor corporal y el hígado. Sí, o sea, en el anterior era el sentido del tacto, el calor corporal y el hígado. Y en este... Pues es un error. Antes había decir, los vientos internos y los pulmones. Igual más bien es este, porque el tacto tiene más sentido. Más sentido. El otro no debe ser el tacto. Vale, el tacto. Es un error. El viento ascendente movedor, Udana Vayu, que es un éter, un viento que se mueve sobre todo en la garganta y en la cabeza. Y es el que permite el habla también. Y es curioso como es el último que se revela, ¿no? Es decir, su mantra es que es como una aspiración, es como realmente una última un último aliento, ¿no? Es decir, entonces ya nos vamos, ¿no? Es decir, pero lo último que perdemos es la capacidad de hablar. Es curioso porque esto a mí me provoca la siguiente reflexión, y es que si bien nuestra mente está viciada con sobre todo estos 5 grandes venenos mentales, ¿no? Que luego degeneran otras múltiples problemas y pasiones y demás, ¿no? El habla es tal vez uno de los órganos que tengamos mejor desarrollados, lo cual justificaría, ¿no?, la visión tántrica de que es a través de la palabra cómo podemos realmente pulir la mente y cómo podemos trascender el estado en el que nos encontramos. Es decir, entrar directamente por la mente sin el mantra, probablemente nos podríamos caer en alguna ilusión de los juegos de la mente. Pero si trabajamos y sabemos trabajar con la palabra en realidad es la que nos va a permitir toda la transformación.
Yo siempre digo una cosa, y esto lo se ve en la tradición védica. El Veda en realidad es la traslación de la actividad creadora, ¿no?, del universo, ¿no?, de todo lo que se está generando en el universo, trasladado en mantras, ¿no? Esto es lo que la tradición entiende por el Veda. Es decir, es como si los grandes rishis, los grandes videntes, hubieran podido transformar lo que es la naturaleza en canto. De hecho, yo pienso siempre que la voz no es para malgastarla aquí con rollos, sino para cantar. Y cantando, es decir, realmente es como podemos pulir nuestra mente. Su consorte es Tara Verde, que le acompaña al Bodhisattva Vishvapani, y se revelará durante el león del Buda Maitreya, el siguiente león. Hace el mudra de Abhya, de protección, ¿vale? Su familia es la familia del karma, el doble barra que hemos visto antes, ¿vale? El karma está representado por ese doble barra, que es el, fijaos que lo lleva aquí en la cruz de barra. Su sílaba, su montura Garuda, el águila, y su agregado los impulsos, los samskara. Su mantra es Om Amavasiri. Bien, esto es una plancha de un mandala, de un libro médico. Y lo que me llamaba la atención son los 5 grandes, los cinco chakras, de alguna manera, que representa el mandala corporal. Cada uno de estos chakras tiene sus canales y tal, y es muy curioso y muy interesante cómo trabajan el tantra, el yoga tibetano, cómo trabaja la visualización de estos canales, etcétera, etcétera. Bueno, los dos canales el canal central y los dos canales laterales, ¿no?, es decir, que forman la estructura del Kundalini, uno solar y el otro lunar, y el centro es ¿cómo se llama esto?, el canal de la vacuidad. El canal central, dicen los budistas, está vacío. Y lo que hacen, el trabajo que hace el Tantra del Yoga Supremo es introducir los 5 vientos en el canal vacío. Metiendo los 5 vientos en el canal vacío y luego volviéndolos a exhalar, purificamos la mente. Teóricamente es lo que sucede durante el sueño y durante la muerte. Se produce una absorción de los vientos internos, ¿no?, que vehiculizan todas esas cosas. Pues cada uno de esos vientos está personificado por uno de los budas. Y cuando se producen estas absorciones es cuando se evocan estas imágenes del bardo, ¿vale?, de estos budas. Y cada uno de estos chakras en realidad será un mandala. Los Anuttara Yoga Tantras son estos 5 grandes tantras, ¿vale? Son Guhya Samaya Tantra, es el tantra de la comunidad esotérica. Yamantaka es el conquistador de la muerte. Hevarra es el tantra del Vajra. Chakrasambhara, que es la rueda del gozo, y Kalachakra, que es la rueda del tiempo. ¿Vale? Cada uno de estos tantras inciden en particular en una de las partes, en uno de los chakras. De todas maneras van convirtiendo, van aumentando en complejidad, de hecho. De hecho, el tantra más complejo es Kalachakra, que además veremos los mandalas y veréis que el mandala más complejo es el Kalachakra, que es bien lo que decía, un compendio de sabiduría, ¿no?, un compendio de enseñanzas. Bueno, a ver, este es el Kalachakra, este mandala de aquí es Kalachakra. Es la representación del palacio celestial con más deidades, creo que unas 370 deidades. Y el practicante, el meditador, evoca la imagen del palacio, del mandala, y se mueve por todo ese mandala, y en cada divinidad
tiene su mantra, en fin, ¿no? Y cada divinidad de estas también representa una parte del cuerpo. En definitiva, hay una perfecta correlación entre el palacio celestial y el cuerpo. No vamos a ver obviamente con detalle porque esto ni lo sé. Esto lo explora la gente que ha recibido la iniciación correspondiente, en fin, ¿no? Y estudia los tantras correspondientes. Hoy en día, claro, el Dalai Lama ha repartido la iniciación de forma masiva. Dudo que la gente que ha recibido esa iniciación conozca en profundidad el sentido de todos los detalles del mandala, pero sí que sale con la apercibido un poco de que ese mandala es un mandala complejo y que es un compendio, un poco lo que os decía, un círculo de sabiduría, ¿no? Una pregunta, ¿sería este el principal? Kalachakra. Kalachakra sería no el principal, pero sí el que intenta resumirlos todos, ¿no? Compendiarlos todos, sería realmente el compendio más grande. Pero visto desde cierto punto de vista, cada uno de estos mandalas incidiría en alguna parte, correspondería a alguna parte del cuerpo mandálico, digamos, ¿no? Es decir, del cuerpo que hemos visto antes, ¿no? Y por tanto Kalachakra lo tendríamos en la base. Hay quien dice que hay muchas corrientes del budismo y del budismo tántrico, hay quien dice que el mandala más importante o la división más importante, más asequible hoy en día, es la rueda del gozo, el rey Kalachakra. Guyasamaya es uno de los tantras, es un tantra también bastante complejo, es un tantra que se puede leer, yo lo tengo en inglés, la versión inglesa, es bueno, bastante complicado, pero normalmente no se da la iniciación de Guyasamaya. Yamantaka sí es más corriente, Shevarra también, Chakrasambhara tal vez es la más frecuente junto con el Kalachakra, por donde pasa el Dalai Lama, normalmente suele hacer. Estas iniciaciones las dan normalmente lamas de un alto nivel. Una pregunta, igual lo comentaste en otras charlas. Tantra exactamente ¿qué es? ¿Es la iniciación? ¿Es el mandala? ¿Es un texto? Porque has ido diciéndolo asociado a estas tres cosas como mínimo. Sí. Entonces, ¿qué es un tantra? ¿Y Mira, cómo se relaciona estos 5 con los otros 5 budas de antes? Por ejemplo, Chakrasambhara es un texto del que sale una iniciación montada sobre ese texto, ¿vale? O sea, los tantras normalmente son textos, ¿vale? Así que teóricamente se podría, Yamantaka es otro texto, Guyasamaya es otro texto, Chakrasambhara y Kalachakra creo que es una colección de textos, ¿vale? No lo conozco bien. Conozco Chakrasambhara, Shevarra y Guyasamaya, son los tres tantras, digamos, que además son más asequibles. Lo que pasa es que hay versiones y versiones, digamos. O sea, en principio son textos, pero después sobre esos textos los lamas dan iniciaciones para poder convertir ese texto, bueno, esa lectura, convertirla en una práctica de una divinidad, porque ese texto normalmente está en torno a una o varias divinidades. Ahora veremos un poco esos 5 budas, cómo juegan en cada uno de estos pero ya os digo que en realidad aquí está en realidad en cada una en todas las iniciaciones encontraréis el juego de los 5 Dhyani Budas. Los 5 Dhyani Budas son esenciales en las 5 iniciaciones, ¿vale? Y en los 5 tantras, ¿vale? ¿Y qué más has dicho? Una práctica. Bueno, porque tú antes has dicho es un texto, es un mandala, como si cada uno de los 5 tuviera un mandala asociado también, único. Sí, es una divinidad, es un mantra o un grupo de mantras, es una cosa que se proyecta en un espacio celeste de manera que se puede trasladar a una imagen de mandala, o sea que aquí de alguna manera estaría compendiado todo lo que hay escrito en tantras, y para poder acceder a ello teóricamente tienes que pasar por una iniciación, porque incluso Kalachakra se identifica con una religión, la religión del Kalachakra. Una cosa muy compleja, ¿no? Cuando Buda dijo a sus discípulos que no quería imagen suya que le representara, entonces los discípulos dijeron, bueno, es que nosotros necesitamos algo.
Y entonces él contestó, hacerme stupas. Y al principio del budismo se hacían stupas. ¿Y cuándo degeneró en la estética de Buda, por ejemplo, que es muy parecida a la figura jainista, que es anterior? Esto nos metería en otra conferencia, que es un poco toda la evolución de la iconografía budista. Perdona, era curiosidad, pero sí que es curioso porque, digamos, el Vajrayana, que es esta última manifestación, digamos, del budismo, de las últimas manifestaciones del budismo, es totalmente iconográfica, ¿no? Es decir, sin embargo, el budismo del canon Pali, que es el más antiguo, bueno, es decir, actualmente sí tiene toda una tradición y se ha ido, hay todo un arte que ha ido evolucionando dentro del contexto, pero son distintas clases de budismo, ¿no? Es decir, normalmente se habla del budismo antiguo del canon Pali, el budismo Mahayana, que viene después a partir de otros sutras que aparecen después, un poco tardíos, ¿no? Que de alguna manera pretende comprender al budismo, le llama del pequeño vehículo Hinayana, ¿no? Es decir, al budismo del canon Pali, pretende como absorberlo y amplificarlo, incorpora todo el tema de la compasión, sobre todo, y la figura del bodhisattva. Eso no está en el canon Pali. Y dentro, en el marco del budismo Mahayana, aparece en la Edad Media, digamos, a partir del siglo VIII, una cosa así, ¿no? Es decir, con la tradición del Bardo Todol y después de estos grandes tantras, no son los únicos, hay más, pero estos son los más conocidos, más importantes, aparece este tercer vehículo que sería el Vajrayana, que es el vehículo del mantra, el vehículo del Vajra, que es el directo, ¿no? Y que trabaja con todos estos mandalas y es totalmente tántrico, en el que trabaja con mucha imaginación. De hecho es un budismo muy onírico, ¿vale? Trabaja con la base de las imaginaciones. Veamos estos 5 tantras rápidamente. Guya Samaya es la comunidad esotérica, es el tantra más antiguo, se corresponde con el yoga de la luz clara, es decir, con el yoga que permite la penetración en la mente de Buda, y su chakra se localiza en la cabeza. El texto original explica las enseñanzas sobre distintos samadhis por parte de los 6 grandes Budas. Este tantra es un diálogo entre los 5 Dhyani Budas y Vajrasattva, ante una asamblea de infinidad de miles de Budas y Bodhisattvas que están escuchando las enseñanzas de estos grandes Budas, ¿no? Este sería el mandala. Aquí se ven claramente los colores de los 5 Budas y la base, digamos, de barras. Y aquí además están los 5 Budas. Lo que pasa es que aquí se juega, en la iconografía a veces se juega entre la imagen de Akshobhya y a veces se coloca el Buda azul en el centro y el Buda blanco fuera, ¿no? Es decir, yo hasta ahí no he llegado en la comprensión de por qué. O sea, en estos tantras se juega bastante, ¿eh? Se identifica a veces Akshobhya y Vairochana, son 2 Budas que a veces se identifican. O sea, se distinguen, ¿vale? Pero se intercambian, por decirlo de una manera, ¿eh? ¿Vale? Pues bien, estas son algunas de... O sea, es decir, es un tantra, no es muy extenso, pero van explicando distintas clases de samadhis, ¿no? Estos Budas, ¿no? Y, por ejemplo, es decir, esto es un fragmento sacado de ahí, bueno, desde el principio. Así lo he oído. Empieza mucho con la fórmula de los sutras clásicos, ¿no? Cuando el bienaventurado, ya agárrate porque es... Cuando el bienaventurado moraba en la vagina de la consorte Vajra, de la esencia del cuerpo, palabra y mente de todos los Tathagatas, con él había tantos bodhisattvas mahasattvas como motas de polvo ahí en las montañas Sumeru, de todas las tierras puras. Es decir, ya la imaginería recoge elementos eróticos, sexuales y tal, ¿no? También estaban los Tathagatas que gobiernan todas las regiones del universo: Akshobhya, Vairochana, Ranasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, que penetran por completo todo el cosmos, de forma que todos los universos
estaban completamente llenos de tazagazas como semillas de... como semillas de... lo he dicho antes. No sé, como semillas me parece que eso de sésamo o algo así. No me he fijado que no cabía toda la frase. Entonces, lo que muestra aquí es todo el universo, ¿no? Es decir, y como estos grandes Budas rectores de los 5 lugares del cosmos. Y esto nos trae la imagen de, muy claramente la imagen del maniqueísmo y de sus 5 vigilantes silenciosos, ¿no? Que le llamaban, las regiones del cosmos y sus rectores. En el centro del espacio se visualiza el mandala de todos los Budas, rodeado de nubes y 5 rayos de luz del color de los 5 Dhyani Budas. ¿Vale? Es decir, aquí son algunas de las meditaciones de los samadhis que proponen, ¿no? Es por ejemplo este, ¿no? En el centro del espacio visualiza el mandala de todos los Budas, ¿no? Ese mandala de los 5 colores, rodeado de nubes y con 5 rayos de luz del color de los 5 Budas. Esto es uno de los samadhis que plantea el Guhyasamaya-tantra. Visualiza en el centro el gran símbolo de Vairochana, después el gran símbolo de Akshobhya, el de Ratnasambhava, el de Amitabha y el de Amodasiddhi, en cada una de las regiones que le corresponden. Bien, esto más o menos es el tantra es muy complejo, tiene muchos samadhis, uno lee y se aburre de las visualizaciones que proponen, ¿no? Pero más o menos para que os hagáis una idea del contenido del tantra. El tantra de Yamantaka, Yama es la muerte, Yamantaka es el conquistador de la muerte, es una representación airada del gran bodhisattva Manjuri. Manjuri es este bodhisattva, es el bodhisattva sobre todo de la palabra y el transmisor de la sabiduría. Se centra en el entrecejo, ¿no? Y su mantra, el mantra de Manjuri es Di, ¿vale? Es Di con la palabra Dhyana, ¿vale? Es ese sonido, una D. Di. Este es En la iniciación de Manjuri se repite el mantra Di, 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 en la boca, en la lengua. En fin, ahí las iniciaciones son muy bonitas, hay muchas iniciaciones. Esta es una iniciación, la de Manjuri es una iniciación que no es del Tantra Supremo, pero tiene su interés, ¿no? Es decir, se representa, pues bueno, es decir, cómo el Bodhisattva penetra, abre un loto con los distintos mantras, en fin. Con la espada flamígera destruye la ignorancia y con los sutras y tantras, aquí lleva sutras y tantras, lleva un libro, muestra el camino hacia la iluminación. Es la divinidad de la palabra y su consorte es la diosa Sarasvati. Este es la representación airada del Buda Manjuri. Como Yamantaka representa la disolución de los agregados de la conciencia y muestra las 5 gnosis de los 5 Dhyani Budas. Hemos visto los agregados de conciencia, la forma, en fin, ¿no? Los samskaras, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Es decir, cómo en el proceso de disolución de la conciencia, todo eso, la sensación, la percepción, todo eso se va perdiendo, ¿no? Es decir, el momento de disolución de esos agregados de conciencia es precisamente el momento de la muerte, ¿vale? Entonces, cuando se va disolviendo, ¿no? Es decir, es el momento, digamos, de dominio de la divinidad de Yama, ¿no? Pues bien, esta divinidad airada lo que hace es vencer a la muerte. En la copa de cráneo que lleva aquí un cráneo lleno de sustancias y un cuchillo, ¿no? Con el que las tritura, ¿no? Además de tener no sé cuántas manos con distintas armas, y tiene todas esas cabezas, ¿no? Y todas, está muy sonriente, pero es un Buda iracundo. Dice, en la copa de cráneo lleva 5 sustancias: excremento, semen, sangre menstrual, tuétano de los huesos y orina, que representan los 5 agregados de conciencia impuros, ¿vale? La mente impura.
la forma, la conciencia, la sensación, la percepción y la voluntad, que transformará en 5 néctares. En este tantra lo que se hace es trabajar con los agregados de conciencia para transformarlo en néctar. Este es el mandala de Yamantaka, que de nuevo vuelve a tener la base de los 5 Dhyani Budas. Está trazado en las 5 direcciones. Los 5 Dhyani Budas muestra las 5 gnosis: la sabiduría del Dharma, la sabiduría como un espejo, la sabiduría de la identidad universal, la sabiduría del discernimiento y la sabiduría del cumplimiento del logro completo. El siguiente tantra es el de Hebarra, el tantra del señor del Barra. Se corresponde con el yoga del calor interno. El chakra se localiza a la altura del corazón y tiene 8 canales, fundamentalmente, que en este mandala aparecen como 5 yoginis, como 5 dakinis, como 5 diosas yógicas, con las cuales Hebarra danza. Como mente de todos los budas, su Villa Mantra es Hum, y el Dhyani Buda principal de este mandala es el Buda Akshobhya, que es el que se encuentra en el centro. Es decir, el Señor, o sea, este Buda es como una emanación de Akshobhya. Hebarra es una emanación de Akshobhya, y es una manifestación colérica de Vajrasattva. ¿Vale? Vajrasattva es Vajrasattva es la mente del Buda, ¿vale? Y entonces aquí Hebarra aparece como la mente en esta, bueno, como una divinidad iracunda que permite el acceso y cierra el paso, digamos, al acceso a la mente búdica. Contempla en el cielo, esto es un fragmento, a Heruka, nacido del Vajra y de la gran compasión, rodeado de 8 diosas: Gauri, que sostiene una luna; Chauri, que con su vasija solar; Betali, lleva agua; Gasmari, medicinas; Ukasi, un barra; Sharabi, néctar; y Chandali, toca un tambor. Con él baila la danza del gozo, Dombi, colgada de su cuello. Es un tantra en el que apela a esta, digamos, actividad placentera, ¿no?, de la danza con las yoginis en ese fuego. Es decir, esta divinidad en realidad es equivalente al mandala. Es decir, el mandala es una plasmación de la divinidad. ¿Vale? Entonces, el mandala corporal tiene, cuando uno hace la iniciación de Hebarra, lo que hace es un viaje analítico por los distintos puntos del mandala, que son distintos puntos del cuerpo de Hebarra. Esa es la que conozco yo mejor, ¿no? Es el tantra de Chakrasambhara. Es la rueda del gozo, el mandala de Buda Heruka y sus 64 deidades. Tiene 64 deidades, que son 32 divinidades copulando, ¿vale? Por tanto, se desdobla de 32 en 64 deidades. Se corresponde con el chakra del ombligo, y de él parten 64 canales, con 32 parejas de héroes y yoginis copulando, que se encuentran en 32 partes del cuerpo, en las partes del cuerpo correspondientes a la mente, a la palabra y al cuerpo, y a las puertas del organismo. Es decir, estas 32 divinidades están divididas en 4 grupos, ¿vale? En 8 divinidades de lo que se llama, de la mente, que se encuentran en las zonas altas del cuerpo; en la parte central del cuerpo, divinidades de la palabra; y divinidades de la zona más pélvica y de zonas inferiores del cuerpo, que corresponden a las divinidades del cuerpo, más luego las 8 puertas del cuerpo. Y ahora, más o menos, cuando se hace una meditación analítica en el mandala de Chakrasambhara, ¿vale?, en la rueda del gozo, se hace un viaje por los distintos puntos del mandala: la frente, la coronilla, las orejas, la nuca, el entrecejo, los ojos y los hombros son las partes, digamos, correspondientes a las divinidades de la mente. Las axilas, el pecho, el ombligo, la nariz, la boca, la garganta, el pecho y los testículos son las divinidades de la palabra. El pene, el ano, los muslos, las piernas, los dedos, los empeines, pulgares y rodillas
son las divinidades, donde se ubican las divinidades del cuerpo, y las 8 puertas son la boca, el ombligo, el pene, el ano, el entrecejo, los ojos, las orejas, los ojos y los orificios nasales, es decir, por donde la mente se proyecta hacia el exterior. Claro, uno cuando hace la práctica de Chakrasambhara trabaja, digamos, todas estas partes del cuerpo hacia las cuales proyecta la luz, digamos, de Chakrasambhara. La consorte, también el mandala de Chakrasambhara, es este, también tiene las cinco grandes bases de los 5 Dhyani-budas, ¿no? Y en la iniciación juegan un papel bastante importante, es decir, uno se pone bajo la protección de uno de los. Hay una parte de este tantra que es la consorte, uno puede hacer la práctica de la consorte de Heruka, que es Vajra Yogini, que es la diosa Dakini roja, que tiene aspecto tradicional de Kundalini. Esta diosa está no sobre un mandala, sino sobre un yantra de 6 puntas, y se corresponde bastante con la tradición, con el mandala, el yantra de 6 puntas, que corresponde a la unión de 2 triángulos, uno descendente de la cabeza, otro ascendente del plexo, digamos, de la parte inferior. Esta es la práctica más directa, dicen los lamas. Es una de las prácticas más intensas y más potentes, simple y potente para alcanzar la iluminación. Se basa sobre la sílaba BAM, que se visualiza en un mandala con forma de triángulos entrelazados. Vajra Yogini estudia la identificación con el cuerpo, sobre todo. Bien, y vamos al último de los grandes tantras, que es Kala Chakra, del cual os doy solamente una pincelada, porque como es un mandala que tiene 634, y hay quien dice que hay más, 700 divinidades, de cuerpo, de cuerpo, palabra, mente y gozo, ¿vale? Se divide en todas las divinidades. Es el tantra más moderno y más complejo. Se trata de una enciclopedia del microcosmos. El palacio celestial de Kala Chakra representa todo el universo, ¿vale? Y este es su mandala. Esta es la divinidad, como veis también la divinidad encarna ya los 5 Dhyani-budas, tiene brazos de todos los colores, ¿no? Su cuerpo emite rayos de luz de 5 colores correspondientes a las 5 gnosis, azul, rojo, blanco, amarillo y verde. Unidos a él está el Buda Akshobhya y el Buda Vajrasattva, que representan el cuerpo diamantino de todos los budas, el Nirmanakaya, es, digamos, la parte corporal, ¿no? Digamos, así como el Dharmakaya representa la mente, el Sambhogakaya el gozo y la palabra, el Nirmanakaya representa el cuerpo, la concreción, digamos. Pues de cada chakra se despliega el cuerpo de la liberación con todas las deidades, con todos los canales del cuerpo. Es un tantra muy complejo que lo que pretende es dar indicaciones muy precisas de todos los canales por los que circulan éteres y demás, y cómo transformarlos todos. Y claro, a nivel de mantras y demás, es un tantra, la práctica, la sadhana, la práctica de este tantra es muy compleja, ¿no? Bien, Vajrasattva es un Buda que aparece en emanación algunas veces de Vairochana, otras veces de Akshobhya, y es el Buda de la purificación. Normalmente todas las iniciaciones comienzan con una invocación de Vajrasattva porque elimina contaminaciones y demás, una deidad muy poderosa, imprescindible en las etapas iniciales de la meditación, pues purifica el karma, trae paz y es origen de iluminación. Se representa en su cuerpo de gozo de color blanco y sostiene una campana en su mano izquierda y un Vajra en la derecha. Vajrasattva imparte enseñanzas y aprendizaje esotérico y aparece como compañero de los 5 Dhyani-budas. Lo he puesto porque normalmente suele ser, digamos, suele ser, es decir, por poner una imagen, ¿no? Es decir, que sea válido o no. Es decir, la visualización del Buda frontal y los otros Budas, digamos, moviéndose en las distintas regiones de la mente búdica. El mantra de Vajrasattva es un mantra complejo de 100 sílabas. Todo esto. De todo esto.
Y normalmente se suele recitar antes de empezar, digamos, es decir, como una purificación. Lo tenéis en YouTube, he visto un vídeo de Sakya Trichin cantándolo. A veces utilizan Om Vairasattva Samaya Manupalaya, a veces utilizan Om Jeruka Samaya Manupalaya. Vairasattva Denopatita, Tido Memawa, Stukoyo Memawa, Sukukayo Memawa, Anuratu Memawa, Sarva Siri me Prayaksa Sarva Karmas Sameos y Tantillam Om Ja 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 Jo Bhagavan Sarva Tathagata Barra Mamemutsa Barra Bhavamaha Samaya Sarva Junta. ¿Qué quiere decir? Barra Salva, tú has generado la mente preciosa del cuerpo con tu promesa, tu preciosamente enriquecida con las preciosas acciones de liberación a los seres que transmigran del samsara. Cualquier cosa que sucede en mi vida, con tu preciosamente complaciente, por favor no dejes de guiarme. Por favor estabiliza toda felicidad, incluyendo la de los reinos superiores. Actualiza toda acción y las realizaciones sublimes y comunes. Y por favor, haz que la gloria de los 5 Budas, de las 5 sabidurías, mueva mi corazón. Bueno, pues esto es un poco la traslación del diagrama cosmológico, ¿no? Y la sintetización del diagrama cosmológico en un mantra que tiene 6 sílabas, Om, Hum, Tram, Him, Ahum, ¿no? Y con las 6 invocaciones, ¿no? Om Vairochana Om Akshobhya Hum, Om Ranasambhavatam Tram, Om Amitabhaji, Om Amoghasiddhya, Om Vairasattva Hum. Bueno, pues más o menos esto es un poco en qué se convirtió toda esa gnosis, ¿no? A lo largo de toda una tradición de erudición, ¿no? de los grandes sabios del Tíbet, que gracias a Dios quedó como ahí congelado, ¿no? Y personas como Madame Blavatsky tuvo la intuición, porque claro, la historia no termina aquí, o sea, cuando redescubrieron el budismo esotérico, vieron y conocieron de alguna manera tantras tibetanos, ¿no? Tantras escondidos en las regiones recónditas del Tíbet, ¿no? Y hay un texto que bueno, es decir, que de alguna manera para mí sería como una plasmación de todo esto, es decir, para el ser humano de hoy, ¿no? Que es la voz del silencio, que es un gran tantra. Bueno, seguro que habrá muchas preguntas, no sé si las puedo contestar, pero bueno, pregunto unas preguntas y si queréis, cuando de aquí un ratito hacemos una pequeña visualización. En la Biblia se habla del verbo, ¿no? Que Dios creó el mundo con el verbo. ¿Tiene algo que ver con lo que has dicho antes de los sonidos también? ¿Tienes alguna relación o digo? Claro, efectivamente, o sea, es decir, en la tradición, si hay puntos de encuentro entre la tradición occidental y sobre todo la cábala, ¿no? Es decir, la cábala trabaja mucho con todo el tema del sonido, el verbo y demás, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Es decir, que es la idea esta de que en realidad lo que encarna, lo que envía a Dios no es una mente, sino que es un logos, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama esto? El Evangelio de Juan empieza, en el principio estaba la palabra y demás, en compañía de Dios. Yo creo que todo esto se puede hacer esa lectura, ¿no? Es decir, de cómo es muy consciente, hay la conciencia muy clara, ¿no? De que la palabra es la gran herramienta que tenemos para transformarnos. Y si hemos visto un poco desde el principio, ¿no? Es decir, desde aquel viaje que hacía el sol por las regiones del Duat, ¿no? Que es la primera charla que vimos del Círculo de la Sabiduría. Después los libros de Yao, de los gnósticos, donde vemos cosas muy similares a estas. Hay también muchas... Sí, ¿no? Hay muchos paralelismos, ¿no? Es decir, los mantras son distintos, los sonidos son distintos, pero también
está muy claro que lo que sí que, o sea, lo que hay que hacer es un poco lo que han hecho los masones de toda la vida, ¿no? Buscar la palabra perdida, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la palabra perdida, cuando uno ve estos círculos de sabiduría, se da cuenta que la palabra está muy escondida, ¿no? Es decir, y hay que buscarla muy bien. Porque claro, la palabra es capaz de hacer resonar distintos puntos del cuerpo, del organismo. Y haciendo resonar los diferentes puntos del organismo podemos poner a tono nuestro cuerpo etérico. Y poniendo a tono nuestro cuerpo etérico podemos purificar nuestra mente. La clave está en el cuerpo etérico, sin duda. Trabajar directamente la mente, bueno, claro, sí, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, se puede, los mahayanistas, digamos, hay escuelas de budismo que no trabajan de forma tan intensa con el mantra, lo trabajan, pues, por ejemplo, con actividades virtuosas, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no? Estas sabidurías, ¿no? La sabiduría que contrarresta la ira, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo en práctica ciertas prácticas virtuosas y las hago muy conscientemente, ¿no? Es decir, inundo mi vida de práctica virtuosa, ¿no? Pues de alguna manera al final acabo limpiando, ¿no? Mi mente de esas tendencias, ¿no? de esas tendencias kármicas, ¿no? Es decir, que en parte la práctica, el comportamiento de vida es una herramienta, pero estos además que no descartan esa parte, ¿no? Es decir, porque siempre el tantrismo va acompañado de las enseñanzas mahayanas, ¿no? Es decir, del camino del bodhisattva, del camino de la virtud, ¿no? Siempre te dan las prácticas y tienes también prácticas virtuosas para enriquecer tu vida, pero además tienes todas estas sadhanas que son meditaciones en las que tú puedes activar. Y claro, esas meditaciones trabajan muchísimo con los mantras, vas activando distintos puntos y visualizaciones de por dónde circulan esos vientos internos, hasta que tú tienes realmente una conciencia muy clara de tu cuerpo etérico, de las claves de tu cuerpo etérico. Y purificando ese cuerpo etérico, claro, sí. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Cada uno de esos tantras tiene, como os decía antes, como núcleo central una divinidad. La divinidad está dentro de un mandala. Ese mandala podemos verlo como un egregor, ¿vale? Es decir, una práctica continuada de ritual genera un egregor. Ese egregor tiene una imagen en el centro que es Richakrasambhara, por ejemplo, Barra Yogini o Kalachakra, ¿no? O cualquiera de estas deidades Yamantaka, ¿no? Es decir, entonces, yo a través del mantra me identifico con la deidad nuclear del egregor. Y el egregor, en el fondo, al final se convierte en lo que llaman los budistas una tierra pura, que son espacios intermedios a los cuales yo, por ejemplo, cuando me muero, ¿no? Es decir, si yo he sido un practicante de Barra Yogini, cuando yo me muero, Barra Yogini viene a rescatarme de toda esa película que os he explicado al principio del barco. Y me saca porque ella enseguida aparece. Pero claro, yo en vida ya he tenido relación con Barra Yogini, ya me la he encontrado en mis meditaciones, en mis retiros, en todas mis prácticas muy centradas en la generación de autogeneración como deidad, centro de un egregor, centro de un mandala. ¿Vale? Y esa es la práctica de liberación, porque yo al final me identifico plenamente con una deidad, con la deidad del mandala. Yo al final ya no soy Juan el Mirai, sino soy la divinidad del mandala, Barra Yogini, Chakrasambhara, o uno de estos budas. Y a esos budas los he generado a través de la palabra. Claro, vino Cristo a traernos también, digamos, la posibilidad de transfigurarnos. Este es el tema, ¿no? Y si existía esa posibilidad, ¿dónde están las claves para poder transfigurarnos? Ese es el tema. Claro, mi objetivo con todo el tema del círculo de la sabiduría era mostraros todos esos círculos de sabiduría y todas las prácticas relativas, todas las prácticas mágicas vinculadas a los círculos de sabiduría. No son solamente mandalas muy bonitos para practicar, para tal y cual, no, sino que son prácticas muy concretas en las cuales tú te paseas por ese espacio divino. Y el tema es conocer a fondo un poco todas estas prácticas para poder realmente construir
una tierra pura. Que te vaya mejor a ti, quizás, ¿no? Claro, el tema es que estas tierras puras no las construye un individuo, las construye un grupo de personas. Que está todo el tema del trabajo individual o del trabajo en grupo. Claro, yo puedo hacer un trabajo individual en la medida que hay un grupo que está trabajando y manteniendo ese egrego. Si no hay alguien que esté manteniendo el egrego, aquello se disuelve. Y bueno, yo me podré transformar en una divinidad, pero luego ¿a dónde voy? Claro. Teóricamente se supone que con toda esta práctica que está haciendo el Dalai Lama está poniendo en acción, está activando, reactivando el gran mandala de Kalachakra. La cuestión es, nosotros como occidentales conectamos con esas imágenes, con esos... No, sí, la propuesta de círculo de sabiduría es un desafío muy potente, ¿no? Somos capaces de entender las claves de esta práctica y poder generar algo de ese estilo, ¿no? Es decir, a partir de las herramientas que tiene nuestra tradición, por ejemplo. Trabajando mucho. Hombre, claro. Estos son monjes dedicados en cuerpo y alma a mantener estas historias, ¿eh? No es un tío que de vez en cuando se sienta a meditar un ratito. Deben pasarse horas y días, ¿no? Y templos que de alguna manera representan esos espacios, esos mandalas, ¿no? Y ahí los monjes recitando sus sutras, sus historias, sus tantras y sus historias, repitiendo mantras y manteniendo aquello con vida. Y eso, en la medida en que el Tíbet está como está ahora, ¿tú crees que puede afectar? Es decir, obviamente se están cargando muchos templos, o sea, toda esta red sostenedora en el espacio y en el tiempo de estos egregores, o sea, está atravesando circunstancias muy complejas, ¿no? Con lo cual no sé si esta es una tradición que incluso hasta puede acabar desapareciendo. Claro, yo es una reflexión que me hago y pienso primero, observo mucho la evolución, digamos, del budismo tibetano y de cómo el budismo tibetano se ha ido, digamos, perpetuando un poco en el mundo occidental, en India y el mundo occidental, ¿no? Veo también, por ejemplo, el interés que tiene el Dalai Lama de ir a morir a Tíbet, intentar reconciliarse en alguna medida con el gobierno chino para que le permitan, no sé, ¿no? Es decir, volver a esos campos, volver a esos espacios, ¿no? Es decir, ¿qué va a encontrar ahí cuando efectivamente se ha destruido, se ha roto las tradiciones, se ha perseguido a los monjes? ¿Qué es lo que queda de eso? También hay que decir que ha sucedido en Occidente también, ¿no? Es decir, sí, los egipcios fueron los primeros en construir esos espacios, esos egregores tan potentes, ¿no? Es decir, Egipto también a lo largo de los siglos fue degenerando, ¿no? Fue siendo conquistada por distintos imperios que arrasaron, que destruyeron templos. Al final llegaron los griegos, se asentaron allá, consiguieron que los sacerdotes egipcios hablaran griego y escribieran textos herméticos en los cuales daban algunas claves de toda esa práctica mágica que hacían los egipcios, pero todo eso desapareció. Hoy en día los templos, como decía la profecía de Asclepios, ¿no? Están completamente profanados y los profanos entran y salen, pisan el espacio santo por los que en otra época habían grandes egregores en templos vivos, ¿no? Si habéis leído a René Soler de Lubitsch, un autor que es brutal, ¿no? Él habla de que aquellos templos estaban construidos sobre piedras vivas. Los templos estaban vivos. Eran el templo mismo, era el egregor, ¿no? Y la divinidad estaba muy presente, ¿no? Eso coleteó y sobrevivió todo lo que pudo hasta que fue completamente arrasado, ¿no? Es que claro, llegaron a una evolución
tan grande, piensas cómo es que era uno de los países más pobres de la tierra. ¿Qué? Nepal y Tíbet, por Tíbet. ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba a su alrededor? Vamos a ver. Que ellos vivían aún en una época medieval, ¿no? Piensas, quizá su mente evolucionaba, pero no tenían una empatía hacia el pueblo, ¿no? Yo no sé si voy a decir una barbaridad, y probablemente un tibetano igual no estaría muy de acuerdo, pero el reino del Tíbet pudo sobrevivir gracias a la protección de los emperadores chinos, que eran budistas, y protegían de alguna manera la monarquía, digamos, a la teocracia, digamos, de los dalais en Tíbet. Y es gracias bastante a la protección del imperio chino que el Tíbet quedó aislado y pudo mantener el aislamiento, pero claro, cuando China cae, pierde poder, ya los británicos entraron en Tíbet y luego más tarde, obviamente, la revolución cultural china, bueno, la ansia de expansión de China, pues la China soviética comunista, ¿no? Pues hizo todo lo que que no hay todo esto. Si tuviéramos la capacidad de leer el karma de la tierra, ¿no? Es decir, y preguntarnos, claro, para mí es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué eso quedó aislado cuando eso en el fondo al final parece que vehiculiza una antigua tradición, obviamente con formas espirituales diferentes, nuevas, fruto de él todos los movimientos culturales que ha habido, pero en el fondo es el último gran bastión del Tíbet, ¿no? de esa gnosis, ¿no? que salió de Egipto y que mostraba el camino por más allá de otra época, una época que la gente pues tal vez era más que era obviamente más clarividente y tenían una relación con los mundos sutiles mucho más grande que la que tenemos hoy en día. Claro, hoy en día nos viene todo esto, la gente se lanza a las prácticas estas, que yo creo que muy pocos las entienden, y tampoco sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Es un practicante de Kalachakra, por ejemplo. Primero, no sabemos Kalachakra. Kalachakra era toda una religión que tenía sus templos y sus centros potentes en Tíbet, y sus monjes y sus practicantes, toda su literatura y toda su historia. De todo eso que queda, pues poco, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Dalai Lama? Intentando poner de nuevo un egregor, poner en marcha de nuevo un egregor, y lo hace con cientos de miles de personas, muchas de ellas que no saben ni qué están haciendo, ¿no? Tanto que me parece muy respetable, porque lo que se está transmitiendo aquí es una sabiduría muy profunda, por lo cual considero que participar en una iniciación de estas es un gran una gran suerte, ¿no? Un privilegio, un honor, un gran honor. Esto por supuesto, es decir, en eso sí que no tengo duda, ¿no? Pero realmente yo estuve en la iniciación de estas, estuve en la iniciación de Richa Casambara, y todo me pareció como muy teatro, muy litúrgico, muy litúrgico. Sí. Pensé que estas iniciaciones se daban a personas muy específicas, después de pasar muchas pruebas y después de seguir tal, y además por la transmisión de un gurú que te había observado durante mucho tiempo, y cuando tú habías dado muchas pruebas de fidelidad a ese gurú, entonces ese gurú te daba la posibilidad de acceder además al tantra que a ti te convenía, que él pensaba, y a la práctica que él pensaba que te convenía, no a cualquiera. Hacía tu ficha técnica, espiritual, y te decía, bueno, a ti te va bien esta práctica, tú no es de práctica de canal interno, y por tanto el mandala de apoyo es este, ¿vale? Y en la práctica y la sadhana es esta. Luego otra cosa que es muy común es la gente que ha recibido todas las iniciaciones de todos los tantras, y que recitan mantra, bueno, porque todas estas iniciaciones de estos cinco tantras tienen compromisos, pues recitan pim, los 5 mantras antes de acostarse y por la mañana cuando se levantan, y tiran millas. No sé, ¿no? Es decir, lo cual también es una forma, claro, yo repitiendo esos 5 mantras, pues, 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 pues,
esos mantras, de vincularme y de unirme al emblema. De todas maneras, volviendo a lo que preguntabas antes, ¿es esto una herramienta acorde con nuestro carácter como occidentales? Si a mí me presentas esto y a mí me parece algo, te voy a decir, casi folclórico, en donde, o sea, sí, como, digamos, como cultura, evolutivamente hemos perdido ese contacto más manifiesto con lo sutil, y en cierto modo nuestra cultura se ha volcado con un desarrollo de la racionalidad, etcétera. Pienso yo, bueno, te pueden ofrecer cosas que son muy complejas, pero si no te ofrecen las claves para entender cada cosa que es decir, bueno, pues si cada dios representa no sé qué, igual allí está representada de un modo muy científico y muy racional toda la estructura sutil del cuerpo humano y todas unas etapas evolutivas, pero si no te dan las claves, y tú, bueno, claro, te pueden decir, bueno, recita este mantra y ese mantra tendrá un efecto. Pero a mí, pues que soy racional en ese sentido, no me seduce esta práctica a priori. Me seduce más una práctica quizá más sencilla, pero en donde se me dé opción a entender qué trabajo estoy haciendo. Esa es mi sensación. Cuando tú presentas esto, digo, bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Porque más allá de hacer una práctica ciega, entiendo que esto es útil si tú tienes tiempo, las puertas, para meterte en un universo cultural que no es el tuyo y para poder hallar esas claves que te permitan correlacionar esto con otros procesos. Me parece mucho más racional leer el método de la historia sobre cómo evoluciona la humanidad, sobre cuáles son los cuerpos, cuáles son las estructuras, y lo puedo entender mucho mejor que un mandala así si no me dan las claves. Y para darme las claves entiendo que eso es un proceso que requeriría mucho tiempo. No le veo la practicidad. Pero entiendo que desde la medida que tú lo presentas y tú te has aproximado a ellos, que tú sí le ves la practicidad, tú como occidental, muy racional por otro lado. Claro, yo creo que me metí en esta historia un poco con la idea esta de descubrir los restos de magia gnóstica de alguna manera que existían o que se habían conservado, ¿no? Entonces, claro, yo me meto en toda esta historia con la intención de hacer un estudio, digamos, de campo, ¿no? Y poder ver, ¿no? Yo aquí probablemente os haya explicado algunas cosas que en una iniciación igual ni siquiera os las explican, ¿no? Es decir, en la iniciación va un poco van por feina, ¿no? Digamos, explican pues todo lo que tienes que visualizar, los mantras que tienes que recitar, etcétera, etcétera, un poco sin las claves estas de saber bien qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, pero no es tan inasequible de alguna manera el comprender las lógicas de esto, sobre todo si se tiene una formación esotérica detrás, ¿no? Y se puede hacer una lectura de esto. Pero entonces la pregunta es, si ya tienes esa formación esotérica, ¿eso lo necesitas o puedes encontrar otra herramienta que sea más, no sé, claro, mi idea es, entro ahí, exploro eso como está hecho y busco cuál es la clave, digamos, para el hombre de hoy, ¿no? Pero obviamente para mí es importante comprender el sentido de todo esto, ¿no? Es decir, profundizar en ello para comprender el sentido de todo esto y ver, es decir, porque aquí hay, bueno, hay toda una historia en juego, ¿no? Es decir, hay una cómo todo esto se puede simplificar, ver qué es lo esencial de todo esto, cómo se puede jugar con esto, qué se puede rescatar de todo esto. Yo te diré que la práctica que yo hago una sadhana, la del Barra Yogini, es muy potente, las visualizaciones que tienen, y todo lo que me está aportando, pero claro, yo tengo una cultura esotérica y simbólica de análisis y es que yo voy a decir solamente una cosita, es que tú llevas 20 y pico de años sin parar de hacer toda una profundización de diferentes, cada vez más profundas meditaciones de diferentes vamos a decir aspectos, porque unos son pues del tema del sistema Rosa Cruz, de los otros son del tema vedantino, de los otros, bueno, vamos a ir diciendo, y claro, todo esto hace de que vayas teniendo pues un aprendizaje que te es más familiar, poder conectar en lo que es lo real, Para nosotros quizá
vamos a decir la cuestión. Para nosotros empezamos hace un año o dos, me acuerdo, igual ya hace 2 años, haciendo el chakra del corazón, el sutra del corazón. Ahora estamos con el chakra, el sutra del corazón. Y en el sutra del corazón hicimos un retiro, luego estuvimos unos meses en el estudio y al mismo tiempo pues la práctica, y nos sirvió. ¿Pero por qué? Porque es muy sencillito. No. Es muy sencillito. Y dices, vamos a buscar el aspecto. Eso no quiere decir que no fuéramos viendo todo hasta dónde se llegaba a nuestro nivel la vacuidad. Aquí ya está fantástico, porque cada uno te va diciendo, pues claro, tiene los vientos, tiene esto, tiene... Es como cuando te adentras dentro de lo que es la medicina tradicional china, pues cada uno de los elementos tiene también todos sus... Bueno, esto en la medicina. Aquí estamos hablando a nivel esotérico. Es fantástico, realmente tiene unos efectos. Pero los que tenemos un poquito de cultura a nivel esotérica, lo realiza. Ves mucho, no lo voy a decir ahora, pero pues muchas cosas que ya en la doctrina secreta se van relacionando, que quiere decir lo mismo en algunas cosas, ¿no? Entonces, está muy bien. A mí me ha gustado mucho, porque puedo irlo relacionando, pero comprendo que es como un universo muy amplio para alguien que pero fijaos que os trasladaba una cosa muy sencilla, son estas 5 gnosis, estas 5 sabidurías, en las cuales se encuentra la base del mandala, ¿no? Para mí eso me parecía, bueno, es decir, una base sobre la que empezar, ¿no? Si queréis podemos hacer una pequeña meditación sobre sí, esta, y también, ¿vale?